Ah, voy a colocar una imagen y usted me va a decir qué ve ahí. ¿Mm? ¿Qué ven? Vacas. Vacas gordas. Vacas gordas. Ah, y un bafle. ¿Cuántas vacas hay ahí? Seis. Una calavera. Siete. ¿Cuántas ven? Cinco. Olga, venga a ver, muéstrame las 5 vacas ahí, por favor. Pilas pues, pilas. Tienen que mirar. Pero despacio, despacio. Muéstremelas otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 5 vacas. Sé que no es fácil verlas, ¿cierto? ¿Quién no las ha visto? ¿Alguien no las ha visto? Y si no las había visto, pues ya las vio. Hemos estado colocando ilustraciones como estas porque como la imagen es muy conocida, sé que la gran mayoría de una dijeron son vacas, pero cuando uno no las ve es difícil. Necesita que alguien se las muestre o poner mucha atención. Y eso es lo que ocurre con el reino de Dios. La palabra dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Y las demás cosas nos serán añadidas. ¿Cómo sé yo si estoy buscando el reino de Dios y su justicia y no las cosas que nos serán añadidas? El contexto en el que el Señor dice eso es, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en donde Él dijo, el mismo Señor Jesús, que observáramos las aves, que no siembran, ni cultivan, ni tienen graneros, y Dios ¿qué? Las alimenta. Y que también miráramos los lirios del campo, y que son como hierba, que hoy está bonita y mañana se seca y es lanzada al fuego, pero dice el Señor Jesús que ni aun Salomón se vistió como una de esas florecitas. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un creyente? Porque definitivamente puedo haber nacido de nuevo, pero no estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando estoy ocupando mi vida y gran parte de su tiempo en conseguir qué comer, qué beber, hablando de bebidas pues alimenticias, y qué vestir. Es lo normal de todas las personas. Andan buscando su manutención, su día a día. Entonces les decía anteriormente que un creyente que esté buscando las añadiduras es, por ejemplo, un empresario que como empresario saca tiempo para las cosas de Dios. O puede ser una ama de casa que para atender bien a su esposo y a sus hijos, que le gusta mucho esto de la escoba y la trapeadora, es muy diligente en eso, pero vive muy ocupadita y saca tiempo para las cosas de Dios. Y cuando hablo de las cosas de Dios, no estoy refiriéndome solamente a venir un martes y un viernes, porque ustedes ya se han dado cuenta que nosotros no somos una iglesia de activismo. De hecho, nuestras reuniones no son gravosas en el sentido de que son 2 horas máximo el martes y 2 horas máximo el viernes. Pero también puedo ser un creyente, estudiante de la universidad, del colegio, que tiene muchas materias allá en la universidad, está haciendo varias especializaciones al mismo tiempo, y entonces, como es un académico muy ocupado, saca tiempo para las cosas de Dios. O un empleado que
tiene horarios tremendos, casi de 24 horas diarias, y puede escasamente sacar tiempo para las cosas de Dios. Entre las muchas cosas de Dios, congregarnos. Entre las muchas cosas de Dios, ser un ávido o una persona ávida en la lectura de la palabra. Y ya vimos que la indicación que Dios nos ha dado a nosotros como congregación local, yo no me responsabilizo por las demás congregaciones. Dios a nosotros como congregación local nos ha colocado a través del Espíritu Santo ser diligentes en procurar leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, porque de esa manera podremos haber leído el Nuevo Testamento una vez en el mes, y si eso se hace una disciplina en mi vida, lo habré leído 12 veces en el año, de manera que ya no tendré que estar pendiente de los versículos que se saben otros o de las predicaciones que otros den, sino que la palabra se vuelve vida en mi diario vivir. Entonces, ¿qué si es un creyente que esté buscando el reino de Dios y su justicia? Es, por ejemplo, un empresario que es, o una empresaria que es hijo de Dios y saca tiempo para la empresa. No es esclavo de esa empresa, no es esclava de ese lugar. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Porque nosotros llegamos a Dios a través de muchos métodos, pero la gran mayoría pensamos inconscientemente, no lo decimos, pero inconscientemente creemos que le estamos haciendo un favor a Dios por haberle conocido, y como que al engrosar sus filas ganó como que mucho. Y entonces tenemos a Dios como una persona muy importante, desde luego, pero a la cual yo le saco tiempecito de vez en cuando yo pueda, ni siquiera es que quiera, porque mucha gente quiere, pero no establece unas disciplinas en su vida para hacerlo. O puedo ser el ama de casa, Marta, que vivo muy ocupada en los oficios de mi hogar, y llega el Señor Jesús a mi casa, como llegó aquella vez en el Evangelio de Juan, más adelantico lo vamos a ver. Y María, que si era una ama de casa que vivía a los pies del Señor y sacaba tiempo para orar y trapear, no vivía sacando tiempo para Dios, porque primero es la casa y todo viene encarradito allá en el vestiario y todas esas cosas. Y el Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, qué afanada estás. En cambio, María ha escogido lo mejor. ¿Y dónde estaba María? A los pies del Señor, escuchando lo que el Señor decía, se alimentaba de la palabra que salía de la boca de Dios. Entonces no nos engañemos. Está bien que otros traten de engañarnos, pero no engañarse uno mismo. Uno puede saber realmente si está buscando el reino de Dios y su justicia, o está muy ocupado y ocupada en las añadiduras. Y te cuento que todas esas añadiduras son temporales. Por muchas finanzas que Dios te haya permitido manejar, o por mucho pasivo que tengas para cubrir, ninguna de las dos cosas te llevarás a la eternidad. Pablo dijo: nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. Entonces es hora de que vayamos revisando nosotros si realmente estamos embebidos en buscar el reino de Dios y su justicia o no. Al fin y al cabo, al tribunal del Cristo me voy a presentar como individuo, no como colectivo. O sea, yo no puedo llegar allá al tribunal de Cristo. Estoy hablando con los que se llaman nacidos de nuevo. No es que estamos haciendo la fila para saber si vamos al lago de fuego de azufre o no. Estamos en el tribunal de Cristo, ya hemos creído, y el Señor me va a evaluar si construí, después de haberlo conocido a Él, con madera, heno u hojarasca, que son cosas que no son resistentes al fuego. Y entonces tendré el fundamento bien en mi vida, que es Cristo Jesús, pero todo lo que construí sobre ese fundamento se va a quemar cuando el escrutinio de Él lo evalúe. O si construí con oro, plata y piedras preciosas, como dice la Escritura, entonces dice: recibiré recompensa. Así que no estoy hablándote de que estás sacando tiempo de tus borracheras para escuchar al Señor. Eso ya para nosotros está out. O de los chismes para escuchar al Señor. O de robar para sacar al Señor. No estoy hablando de las cosas, de las obras de la carne que nos habla Gálatas capítulo 5,
porque se supone que el que está en Cristo es nueva ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas, o sea, la vida en la carne pasó y he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva vida es la vida en el Espíritu. Pero también estoy hablándote de las cosas buenas que te mencioné, porque es que no estoy hablando de que un empresario esté robando, por el contrario está produciendo para que la nación prospere, pero resulta que si es un empresario muy ocupado, que saca tiempo para las cosas del Señor, está en el lado de las añadiduras. Pero si eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, que saca tiempo para su empresa y Dios está primero en cosas como la que trajimos a colación, leer la palabra, porque esta no es una congregación en que tienes un pastor que lee la palabra por ti, eso pasó hace tiempo de moda, que tomas tiempo para poder compartir con tu familia, porque esta es tu verdadera familia. Yo sé que tu papá y tu mamá son muy importantes, o los hijos y las hijas, claro, ¿quién va a decir que no? El marido y la mujer, pero por favor, desde luego, pero si no han nacido de nuevo, ellos no son tu familia espiritual, son tu familia biológica. Pero la familia espiritual está conformada por todos aquellos que hemos nacido ¿de qué? Y entonces encontramos gran gozo en venir a renovar nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo en carácter. Diga eso conmigo, carácter. En ese orden de ideas es que hemos decidido leer juntos el Nuevo Testamento y lo hemos hecho desde hace ya varios años. Y en este capítulo 8 del Evangelio de Juan, ya venimos en el versículo 25 y miramos que con extrañeza los religiosos, fariseos y escribas de la época le preguntaban al Señor Jesús que quién era Él. Y entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he ¿qué? Dicho. También dejamos de ser creyentes que vivimos leyendo versículos por aquí y por allá. Por ejemplo, la gran mayoría de los creyentes sabe Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. O Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Pero varaos cuando llegamos al versículo 17, no sabemos qué dice. O en el 15, peor todavía. No sabemos el Salmo 23, claro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Y nos vamos así hasta el versículo 6. Pero qué tremendo problema. ¿Qué dice el 5? ¿Qué dice el versículo del capítulo 22 de Salmos? O el 24. Varados. Ya no somos esa clase de creyentes. Sabemos, por ejemplo, que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y estamos en el capítulo 8 porque ya pasamos por el 7, por el 6, por el 5, por el 4, por el 3, por el 2 y por el 1. De manera que cuando el Señor dice, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, porque la duda que esta gente tiene es quién es Él. Y el Señor Jesús le dice, ya se los vengo diciendo desde el capítulo 1. Recuerden que en el capítulo 1 dice Juan el evangelista, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan el Bautista dice en el mismo capítulo 1, cuando ve al Señor Jesús, dice, he ahí ¿a quién? ¿El Cordero de quién? De Dios que quita el pecado del mundo. Vimos en el capítulo 2 que el Señor Jesús en las bodas de Caná convierte el agua en vino y es el principio de señales allí en esa boda. También lo miramos en el capítulo 3 hablando con la mujer samaritana y a ella le dice prácticamente le dice que el que nace de nuevo de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Perdón, eso en el capítulo 4. En el 3 habla con Nicodemo. Y a Nicodemo, que era un religioso, conocedor de las Sagradas Escrituras, pero sin revelación, le dice, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de qué? De nuevo. Y le remacha diciéndole, porque el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar ¿en dónde? En el reino. En el capítulo 5 lo vemos sanando a una persona que
llevaba más de 38 años, o por lo menos 38 años, lisiada, y allí en el pozo de Betesda, el Señor Jesús le hace un milagro extraordinario. En el capítulo 6, el Señor Jesús está hablando con los mismos que ahora lo están cuestionando, solo que era gente que no retenía la palabra porque no había nacido ¿de qué? De nuevo. Y si uno naciendo de nuevo escasamente empieza a adquirir disciplinas lógicas del nuevo nacimiento y de su nueva naturaleza, ahora imagínate quienes no la tienen. Entonces el Señor Jesús en el capítulo 6 se identifica como que Él es el pan de vida que bajó ¿de dónde? Del cielo. Y allí, para que vea que no es la única parte en el Evangelio de Mateo donde Pedro lo dice, el Señor Jesús escucha que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús por eso le contesta a estas personas del capítulo 8, a esta altura del versículo 25, hombre, lo que desde el principio les he dicho. Lo que le está diciendo es, ustedes son sordos de toda sordera, ni modo, tienen que nacer de nuevo. Yo ya les dije que soy la luz, ya les dije que soy la vida, ya les dije que soy el agua, ya les dije que soy el vino, ya les dije que soy la ofrenda. Por aquí en el capítulo 8, Él está parado en el lugar de las ofrendas y Él lo que está queriéndole decir a aquel público que lo estaba observando y oyendo es que Él es la ofrenda que el Padre envió del cielo, porque del Padre sabemos entonces que dando es como se quede. El Padre Celestial siembra a su Hijo y a todos los que crean en Él se convierten en hijos de Dios. Por lo tanto, Él siembra un hijo y recoge muchos hijos. ¿Pero para qué? Para que tengamos vida ¿qué? Vida eterna. Nada tiene que ver esa vida eterna con el tiempo que nosotros quemamos a este lado en las cosas temporales. El Señor en el tribunal de Cristo no nos va a evaluar si abrimos a tiempo o cerramos a tiempo el negocio, si marcamos a tiempo o no la tarjeta en la empresa. No nos va a evaluar ni siquiera la cuenta en el banco o nos va a expulsar porque estamos en data crédito, jamás. Él va a evaluar si creímos o no creímos en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida ¿qué? Eterna. ¿Tú quién eres?, le preguntan ellos. Además, Él les ha dicho que Él es el Hijo de Dios y que Él es el pan de vida. Y el Señor Jesús quisiera decirles muchas cosas, pero recuerde que una de las cosas que también les está enseñando es que Él ha traído el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. El Señor Jesús no vino a condenar a la gente porque la gente ya estaba condenada, porque desde la expulsión del jardín, el hombre, el ser humano, entró en desgracia. Y el Señor le había dicho, si comes de ese árbol, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y murió espiritualmente porque perdió automáticamente la comunión con Dios al ser expulsado del jardín. Biológicamente porque ya este ser humano que había sido diseñado para la eternidad empieza a oxidarse, todas esas cosas que le ocurren al cuerpo humano, y vemos que ya empiezan a morir de 900 y pico de años. En el capítulo 6 de Génesis le baja la edad a 120 y en el Salmo 90 ya vamos en 70 y 80 años. ¿Que hay gente que vive más de ahí? Seguro, hay gente muy porfiada, pero no es la gran mayoría de la gente. Entonces, muchas cosas dice, tengo que decir y juzgar de vosotros. Cuando el Señor Jesús dice que puede juzgarnos es porque nos conoce. Diga conmigo, nos conoce. Ya en el capítulo 2 versículo 25 Él nos dice que Él sabe lo que hay en el corazón y en la mente de cada uno. Así que el Señor Jesús lo que dice es, yo sí podría condenarlos a ustedes porque los conozco y no hay ni uno solo bueno. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado en la cual habíamos nacido. Y hablando con esta gente hace 2000 años, les dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero, dice el Señor Jesús, el que me envió es verdadero. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es, yo no puedo venir a condenarlos, aunque puedo hacerlo, porque vengo obedeciendo un mandato que me dio el Padre, y es que lo represente. Y el Padre a través de mí, el Padre Celestial, quiere decirle a la humanidad, empezando por ustedes los judíos, que en mí está la gracia y que yo soy la reconciliación del Padre con la humanidad.
porque solo hay un mediador entre mi Padre y ustedes, y soy yo, el Jesucristo hecho hombre. ¿Estamos aquí, amigos? Es fácil entenderlo ahora porque recuerden que usted y yo nos estamos desatrasando. Estas cosas ocurrieron en la primera venida del Señor y están vigentes, y es muy emocionante uno compartirle a una persona que no conoce de Dios para que llegue a los pies del Señor Jesucristo, pero uno está súper atrasado cuando recién conoce del Señor. Nosotros ahora, los nacidos y nacidas de nuevo, que hemos renovado nuestro entendimiento, estamos ejerciendo nuestra fe para esperar el retorno del Señor, porque Él viene por segunda vez. Y ya no viene como vino hace 2000 años a dar su vida en rescate por muchos, sino que viene a colocar cada loro en su estaca. El que creyó va a estar con Él, y el que no creyó irá al lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis. Ay, yo no mencioné Apocalipsis, que a mí me da tanto terror. Terror le debe dar a uno cuando lo lancen al lago de fuego y azufre por no haber leído la palabra de Dios, que es el mensaje del Padre para que podamos caminar en su sendero. ¿Estamos aquí, amigos? Por eso es que usted y yo sacamos tiempo para las cosas temporales, porque lo normal para nosotros es vivir en la comunión con el Padre, la comunión que perdió el primer hombre y la primera mujer cuando fueron expulsados del Edén. Él dice que en el aire del jardín Dios hablaba con ellos. Sin embargo, esa comunión se perdió. Usted y yo, cuando nacemos del vientre de nuestra madre, venimos de un vientre caído, no caído por falta de cirugía, sino que todos los seres humanos que nacieron por fuera del jardín del Edén nacieron bajo pecado, y por lo tanto cometen ¿qué? Pecados. Sin embargo, ahora Él me dice, pero el que me envió es verdadero. ¿Y qué viene entonces el Señor Jesús a decirnos? Y dice, y yo lo que he oído de Él hablo ¿a quiénes? Al mundo. Ustedes y yo no sabíamos que hablaba el Padre con el Hijo, ni que hablaba el Padre con el Espíritu Santo. Todo lo de nosotros era de la atmósfera para abajo. Cosas que nacen de la mente humana, como dice Santiago, que nuestra sabiduría es terrenal, porque cosas terrenales hablamos. Mire y verá lo que usted y yo hablamos con la gente que no ha nacido de nuevo, y con algunos hermanos y hermanas que ya nacieron de nuevo, porque como no han renovado su mente, siguen hablando lo mismo como si no hubiesen llegado a los pies del Señor. Siguen diciendo que están muy preocupados por qué comer, qué beber, qué vestir, están preocupados por el clima, están preocupados por la situación del planeta, están preocupados por tantas cosas pero no hablan de Dios. Y si hablan de Dios, hablan de un supuesto creer en Dios, porque tienen un Dios a su manera. Sin embargo, cuando usted y yo nos encontramos con una persona que ha nacido de nuevo y que está renovando su entendimiento, el tema es inagotable. Tenemos por lo menos 66 libros para poder hablar de ellos y mirar la revelación que hay del Padre a disposición de todos aquellos que son como Él. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, ahora tenemos la naturaleza del Padre en la persona de Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús dice, y yo lo que he oído de Él, porque el Señor Jesús, que es Dios, habla con el Padre Celestial, que es Dios, y con el Espíritu Santo, que es Dios, y entre ellos hablan cosas celestiales, hablan cosas espirituales. Ese lenguaje usted y yo no lo conocíamos. Por eso dice, y yo lo que he oído de Él, esto le hablo ¿a quién? Al mundo. Lo que de Él conozco es lo que vengo a hablarles. Yo no tengo necesidad de impresionarme con lo que ustedes hacen, porque si yo me impresionara con lo que ustedes hacen, ya los habría condenado. Pero como vengo a representar al Padre, y el Padre quiere reconciliación con ustedes, eso es lo que vengo a hacer. Sin embargo, como esta gente no había... Amigos, ¿están aquí? Sin embargo, como esta gente no había nacido de nuevo, no le entendieron que les hablaba del Padre Celestial. Porque así pasa con la gente que no ha nacido de nuevo. Usted empieza a hablar de las cosas que conocemos, porque dice 1 Corintios capítulo 2 que tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, entonces sabemos lo que le agrada o no le agrada al Padre Celestial.
Y eso nos lo comunica la persona del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, mire qué bonito, allá en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu de Dios con mayúscula conoce lo profundo de Dios, hasta allá, hasta los tuétanos mismos del Padre. Y entonces eso es lo que nos comunica a través de la mente renovada, que es la mente de Cristo en nosotros, y por eso acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Ya no somos esclavos de lo que el mundo normalmente habla. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Entonces esto es obvio que la gente no le entienda, porque ellos no habían nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces les decía, haga el ensayo. Comience a hablar con una persona que no ha nacido de nuevo, así como usted y yo lo éramos, ciegos completamente. Y usted empiece a hablarle, por ejemplo, de que hay una resurrección. No, le va mejor a Pablo en Atenas. En Atenas Pablo empezó a hablar de la resurrección y del castigo de las obras de la carne, y toda esta gente que tenía auditorios y todo para escuchar a otros lo que querían hablar, le dijeron, no, después hablaremos de eso, es que usted viene hablando como de otros dioses, ¿qué querrá decir este palabrero? Sin embargo, allá había gente para Dios, y una mujer llamada Dámaris y Dionisio, que también era miembro de ese Areópago, y unos cuantos creyeron, el resto no creyeron, hermanos. Eran muy religiosos, porque en la ciudad de Atenas, que a propósito estaba nuevecita, no esa cantidad de ruinas malolientes que hay ahora, en la ciudad de Atenas había una imagen para cada uno de los dioses posibles, a tal punto que tenían un lugar donde no había imagen, donde no había ídolo, y tenía un letrerito acá que decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo, a pesar de que su espíritu enardecía al ver la ciudad entregada de idolatría, sacó su vena evangelística de ahí y les dijo, de ese que ustedes no conocen, vengo a hablarles. Y de ahí se les pegó. Entonces, pero esta gente aquí no le entendieron. No entendieron. Miren, hasta que usted y yo no captemos que lo que necesitamos es conocer la mente del Padre y veamos eso como valioso, como lo eterno, como lo que realmente vale la pena, vamos a seguir esclavos de las añadiduras. Mira al de lado, dígale, de las añadiduras. Y dígale, esclavo, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. La Biblia dice que uno es esclavo de aquello que lo domina, así sea de la responsabilidad. Es que yo soy un hombre muy responsable, soy una mujer muy responsable, de pelo en pecho, así, una señora muy guapa. Pero resulta que usted es muy responsable con las cosas terrenales, y le dice irresponsable a la que sí y al que sí se dedica a las cosas del Señor. Entonces, un creyente nacido de nuevo, pero no con renovación de entendimiento, va a ver al creyente nacido de nuevo que gozosamente se dedica a escudriñar la palabra de Dios. Y para uno leer 9 capítulos necesita un buen tiempo inicialmente mientras se educa su disciplina de la lectura. Y el que es muy responsable con las cosas temporales va a ver al que se dedica responsablemente a las cosas espirituales y va a decir, pero es usted como que no hace nada. Es que usted sí es como muy fanático. Fanático usted de unas llaves abriendo un negocio. Eso sí es fanatismo. Yo desperdiciar conocimiento para la vida eterna por estar esclavo de algo temporal. ¡Wow! ¡Qué ridículo está todo esto patas arriba!, ¿cierto? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, y aquí es donde usted y yo tenemos que centrarnos esta noche. Al ver que no le entienden, el Señor Jesús les dice algo extraordinario, que uno puede pasar por ahí, y si uno anda buscando añadiduras, porque recuérdeme, ¿qué es la fe? ¿La qué? Despacio, otra vez, ¿qué es la fe? Maravilloso. Entonces, resulta que esa fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la fe que yo tengo después de haber leído atentamente el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, y llego al 11 para después llegar al 12 y al 13, porque no tiene más, eso se lo lee uno en una sentada. Resulta que esa fe es para esperar el retorno del Señor. Pero antes, cuando yo vivía en las añadiduras, estoy hablando de mí, la fe la usaba para más o menos esto. Les decía, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo soy un hombre solterón, ¿sí? Entonces me imagino ya casado, porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué?
Y además la cara no le ayuda. Entonces, usted y yo empezamos a decir, bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí me imagino y preciso, me llega, ¿cierto? Pero resulta que la fe no es para eso. Porque la fe tampoco es para decir, voy a empezarme a imaginar, y tomamos versículos. Mire, por allá en el Antiguo Testamento resulta que Jacob tenía muchos problemas con Labán, su suegro, para poder tener ovejas al lado de él, porque aquel le hacía el cambiazo cada vez. Entonces una vez tuvo una idea, y es que pintó unas varas y ponía que las ovejas se aparearan mirando esas varas, porque Labán no le daba sino, por ejemplo, ovejas negras y ovejo negro, ¿cierto? Y nacían negritos los ovejitos, pero a él le había prometido que las listadas eran para él. Entonces él le hizo unas muescas a una vara y las pintó para que al aparearse las ovejas, entonces salían como Dios las quería para Jacob. Entonces nosotros tomamos ese versículo, lo sacamos del pelo. Usted que tiene, lo saca del pelo, de todo ese contexto de la vida de Jacob con Labán y con Raquel y con Lea y con Silpá y con Bilhá y con sus 12 hijos, y resulta que va a decir, bueno, yo voy a poner acá en la baranda de la cama, ¿cierto? Acá en la de atrás, y ahí voy a poner, yo quiero tener un bebé, ¿cierto? Y ese bebé lo quiero de ojos azules, y lo pinto de ojos azules, ¿sí? Y lo quiero con nariz respingada, y lo quiero de tal manera, de tal manera, de tal manera. Es más, quiero 2 bebés de esos, ¿cierto? Y se aparea mirando eso. El asunto es que la fe no es para eso. Diga conmigo, la fe no es para eso. Y así me lo sé con carros, me lo sé con casas, me lo sé con viajes, me lo sé con fincas, me lo sé con cuanta cosa usted se imagine, porque es que yo estuve ahí y estuve predicando para lo que no era la eternidad. Y el Señor Jesús, que es Dios, diga conmigo, es Dios, cuando está frente a esta gente que está muriendo, porque esta gente además ya se murió físicamente y posiblemente se murió eternamente por no haber creído en Él, Él les dice, claro, es que con razón no han creído. Cuando hayáis, le dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ya lo dijo por allá en el capítulo 3 versículo 14, y lo va a decir también en el capítulo 12 versículo 32. Él se está refiriendo a un hecho que para el judío era muy conocido. Resulta que cuando el pueblo estuvo en el desierto, por variar, ofendieron a Dios. Entonces Dios permitió que una plaga de serpientes empezara a morder al pueblo, y claro, persona que mordía, persona que moría. Estaban muriendo tantos que Dios le dice a Moisés, ¿me haces un favor? Hazte una cabeza de serpiente, la vas a poner en una asta larga, en una vara, y todo aquel que sea mordido por la serpiente y mira la cabeza de la serpiente, automáticamente quedará sano. El Señor Jesús lo que está diciendo es, cuando yo sea levantado en la cruz, en otra versión dice cuando sea crucificado, cuando sea muerto en la cruz, entonces la gente podrá mirarme, y entonces así, de esa manera, los que miren a mí serán sanados de esta muerte eterna de la que están impregnados por haber nacido bajo pecado, y así podrán tener vida ¿qué? Eterna. Aquí voy a algo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, y está hablando el Señor Jesús, mire qué interesante, entonces conoceréis que yo ¿qué? Soy, y que nada hago por mí mismo. Hoy en día tenemos muchas predicaciones que no hablan de esto, no hablan de Jesús levantado en la cruz. Es más, escuche lo que le voy a decir, ninguna predicación valdrá 5 centavos de la pena si no concluye hablando del Señor Jesús crucificado en favor de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea en cualquier generación no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Sí tenemos muchos cursos de la Biblia, yo los dictaba, qué pena, qué vergüenza, pero no veía. Resulta que vamos a tener curso de finanzas, entonces por favor vengan todos, porque vamos a tomar los versículos que hay en la Biblia hablando de plata, y hablábamos de plata y de cómo prosperar y de cómo pagar y todas esas cosas, pero no tocábamos el tema porque no era nuestro interés, porque no estábamos buscando el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y claro, eso se llena. Y lo mismo si es un curso para arreglar el matrimonio, porque el hermanito y la hermanita pelean mucho, lo que necesitan es un curso de kung fu para poderse defender el uno del otro, o cómo levantar los hijos porque le están poniendo mucho problema y mucho pleito, o cómo echar fuera demonios porque la casa parece que está llena de demonios porque no hacen sino pelear.
No se trata, diga conmigo, no se trata de eso. Se trata de tanto que el mismo Señor Jesús dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando me hayáis crucificado, eso es lo que está diciendo, entonces conoceréis que yo soy. Diga conmigo, Él es. Nadie más puede quitar el pecado del mundo. Nadie más. Y que nada hago por mí mismo. Otra cosa que el Señor viene a enseñar: dependencia. Diga conmigo, dependencia. A nosotros nos enseñaron a ser independientes. Esto está lleno de guapos y de guapas. Gente que por donde mete la cabeza saca el resto del cuerpo, y por donde quiere salir, sale adelante. Porque a nosotros desde pequeños nos enseñaron eso. Era saliendo uno del vientre de la madre diciendo: hágale que usted puede solo, hágale que usted puede solo. Entraron allá a la guardería: usted saldrá adelante solo, no importa que los demás fracasen. Entró a primaria y usted puede solo. Y en bachillerato, y usted puede solo. Y en la universidad, y usted puede solo. Y claro, queda uno solo. Porque resulta que nos enseñaron a depender de nosotros mismos y no a depender del Padre. Realmente lo que los cristianos deberíamos llamar, para quitar ese nombre de cristianos, deberíamos llamarnos dependientes de Dios. Diga conmigo, dependientes de Dios. Y mientras nos quitamos toda esa caparazón de encima de independientes de Dios, porque llegamos independientes, llegamos a Dios pero seguimos con ese lastre de independencia. Yo puedo, yo salgo adelante. Somos como Jacob cuando peleó con el ángel, y Jacob le dice al ángel: hasta que no me bendigas no te suelto. Y tan empecinado y tosudo era Jacob que el ángel lo tuvo que bendecir, si no, no lo soltaba. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Necesitamos ser dependientes. Diga conmigo, si Dios quiere. ¿Recuerdan eso que le decían a uno pequeño? Cuando uno no tenía como mucho ímpetu y como mucho impulso, le decían: este es un Dios me lleve y un Dios me ¿qué? Dios me traiga. Sí, eso es lo que necesitamos ser. Lo que Dios quiera hacer conmigo. Pero si usted está inmersa o está inmerso en un púlpito en donde le prediquen añadiduras, eso no. Usted se cree David matando a Goliat. Usted es Gedeón con sus 300. Usted es más o menos así como David con sus 30 valientes. Usted es el de Aguadas. Sí, un guapo tremendo. Y no hay quien lo pare ni quien la frene. Mejor dicho, usted es Débora. Usted es María Magdalena con sable. Usted es esa persona que es capaz de... Cuando resulta que lo que Dios quiere es que le digamos al mundo: hey, mundo, pare, yo me bajo. Sigan ustedes ahí dando vueltas en sus rollos y en sus cosas, que no los vayan a llevar a ninguna parte. Me bajo y ahora me dedico a hacer lo que el Señor Jesús hacía, a depender del Padre. Porque si el Señor Jesús dijo que nada hago por mí, ¿qué? ¿Quiénes somos nosotros para hacer algo por nosotros mismos? Entonces, este asunto del que está hablando acá es más que palabras. Los hechos de Jesús demostraron su obediencia hasta la muerte. El Señor Jesús, cuando llegó aquí a la tierra, no vino con un código encriptado que iba a ir destapando cada día que vivía acá a ver qué era lo que iba a hacer hoy. No. Él sabía desde la eternidad qué era lo que iba a hacer en ese lapso de 33 años acá sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que tenía que hacer era dejarse asesinar en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. ¿Cuándo? Cuando hayáis ¿qué? Levantado ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Porque es que nadie va dócilmente a la cruz. Tiene uno que tener un anhelo mayor que la cruz misma, que la autoinmolación. Él quería cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre. Quería darle gusto al Padre. Por eso dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó ¿quién? El Padre. Así que hablo. Diga conmigo, enseñados por el Padre. Otra vez, enseñados por el Padre. Tal vez ustedes, como Yolanda del Río y yo, el hijo y la hija de nadie, por error criminal del destino. Y entonces la relación que usted tenga con un padre terrenal está como muy difusa y no sabe qué es eso. Claro que conociendo la historia de algunos padres con sus hijos, a veces uno da gracias de no haber tenido el de uno. ¿Por qué? Porque eso es alguna cosa terrible, es una cosa tremenda, es más como un tira y encoge, un quien tiene más fuerza. Necesitan un ring y referee y todo para poder dirimir sus conflictos y sus cosas. Esa no es la clase de padre del que estamos hablando acá.
ni tampoco es ese padre bonachón que deja hacer a todos lo que les dé la gana. Estamos hablando del Padre Celestial. Diga conmigo, Padre Celestial. Y cuando uno cae en manos del Padre Celestial, no importa si ha sido la peor de las personas, el peor andrajo o la persona más dulce de este planeta, uno tiene que entrar en un proceso que se llama la disciplina del Padre. Diga eso conmigo, la disciplina del Padre. Porque la Biblia dice en Hebreos que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque ningún hijo se queda sin disciplina. Y resulta que la disciplina que el Padre nos da no es porque hayamos cometido pecados, porque nosotros ya nacimos de nuevo y esa ya no es nuestra naturaleza, sino que Él nos está formando para tener el carácter de Cristo. Diga eso conmigo, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es más importante que cualquier otro logro en la faz de la tierra. El carácter de Cristo es más importante que cualquier derrota que tengamos en la tierra y en la esfera de la gente del mundo y de sus logros y de cómo el mundo lo valora a uno. Resulta que el carácter de Cristo debe ser anhelado por todos aquellos que nacimos de nuevo, porque a Dios no le servimos como llegamos a sus pies. Dios no espera que cambiemos para recibirnos, sino que Él nos recibe para cambiarnos. Diga eso conmigo, fui recibido para cambiarme. Entonces por eso usted puede encontrar un asesino como fue Saulo de Tarso, ahora convertido en el apóstol Pablo, hablando de la palabra de Dios. O puede encontrar una mujer de una dudosa reputación como la samaritana y él la trata como a toda una dama y de ahí en adelante siguió siendo una gran evangelista. O usted puede tener un hombre hasta uranio como Pedro y usted lo puede ver escribiendo la primera y segunda carta de Pedro, un hombre realmente lleno de la persona del Espíritu Santo y además lleno de la ternura del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre con cada persona, hombre o mujer, sea pequeño en cuanto a edad o grande en cuanto a edad, es una persona que se transforma porque se sienta a los pies del Padre para que Él le enseñe. Por eso la lectura de la palabra es importantísima. Si yo no soy una persona que voy a la palabra de Dios después de haber nacido de nuevo, voy a crecer como una hojita, como un arbolito silvestre para cualquier lado. Mientras que la lectura de la palabra, que es el Espíritu Santo hablándome directamente al Espíritu, me va indicando el camino por donde debo caminar. No es un manual de prohibiciones, es un manual de dirección. Diga eso conmigo, dirección. Por eso algunos creyentes andan como volador sin palo. Un volador sin palo es una cosa que venden en los barrios, es como un chorrillo que uno tira y sale para cualquier lado, ¿cierto? No son esos teledirigidos que venden en otros estratos, esos salen para cualquier lado, un chorrillo, un tote. Entonces, hay creyentes así. Uno no sabe qué esperar de ellos y la gente no sabe qué esperar de un creyente si uno es así, porque a veces está en el pináculo de las emociones, mejor dicho, en el monte de la transfiguración. Se le aparece el Señor Jesús, Moisés, Elías. Él es de los que quiere hacerle una tienda al Señor Jesús y ahí. Y al otro día se lo encuentra ya en la cima de la depresión, mejor dicho, si uno lo toca, se deshace. ¿Por qué? Porque dice, no siento nada, no lo siento. ¿Sí? ¿Ha escuchado a ese creyente? No siento a Dios. ¿Y quién le dijo a usted que Dios era para sentirlo? Si Dios es para obedecerlo. Siéntalo, no lo sienta. En un aguacero, en una tormenta bien tremenda, ¿usted siente el sol? Pregunto, ¿usted siente el sol? ¿Pero está ahí o no está ahí? Claro que está. Entonces, diga conmigo, enseñados por el Padre. Fuerte, enseñados por el Padre. Bien. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En nuestro lenguaje se notará si somos enseñados por el Padre, porque las cosas del Padre hablaremos. ¿Están aquí, amigos? Amén. Las cosas del Padre hablaremos. Y dice el Señor Jesús, porque el que me envió, conmigo ¿qué? Está. El síndrome del creyente con mente no renovada. Me siento tan solo. Me siento tan sola. No, soledad. Y canta ese salmo, ¿cierto? Hay una canción. Ustedes muy jovencitos, pero no la saben. Un creyente nunca está solo. Una creyente nunca está sola. Jamás. Ay, no, pero es que a mí nadie me llama. Mejor.
Así puede compartir más tiempo con el Padre. Ay, pero es que el Padre no me habla. Háblele usted. Háblele usted. Él tiene teléfono. Tiene teléfono. ¿Cuál es? Jeremías 33:3 dice: clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Esa no es como las señales de nuestros no, que a veces no entra. El Señor, la señal le entra en cualquier lado. Usted puede ir en lo profundo del mar, en el vientre de un pez. ¿Usted se imagina señal más difícil de coger que la de Jonás, agarrado de los ganglios de ese gran pez, allá meciéndose en esa oscuridad, porque no era un vientre de pez con iluminación? ¿Sí me hago entender? Y en medio de esas dificultades, además, un pez por dentro huele maluco porque come otras cosas, mejor dicho, no sabe bueno y no frito. Entonces, el asunto es que Jonás, que estaba, a propósito, bravo, diga conmigo, bravo. Jonás andaba, perdónenme la expresión, berraquísimo con Dios, porque a Dios se le había ocurrido algo que a Jonás no se le podía haber ocurrido. Además, Jonás humanamente tenía toda la razón para estar bejuco. ¿Por qué? Porque resulta que Dios le dice a Jonás: me hace el favor y va a Nínive y les predica, porque yo quiero perdonar esa gran nación. Y Jonás recuerda que esa gran nación de ninivitas eran los que precisamente subyugaban en parte al pueblo de Israel, y cuando estos bandidos llegaban a Israel o a sus comunidades, tomaban, por ejemplo, a los niños recién nacidos y los boleaban como si fuera una onda, y sus cabecitas las estrellaban contra las paredes. A las mujeres en cinta les abrían el vientre y les metían gatos vivos y las volvían y las cosían. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás que vaya y le predique a esa gente porque se va a salvar, a Jonás se le sale la ONG que tiene por dentro el creyente que no ha renovado entendimiento, y dice: no señor, no señor, a mí me parece que esa gente no se debe salvar. Y preciso, y como Jonás era un hombre que hacía lo que le daba ¿qué? La gana, a pesar de que creía en Dios, se fue para la flota de transporte, y para allá salía Nínive, y para allá era Tarsis. Compró el boleto para allá con la plata de él, y se montó en ese barco llevando él era más que Dios en ese momento, el creyente que es más que Dios. Y estando en ese barco, Dios dice: ah, pero este sí cree que, diga, no puedo huir de Dios. El hijo y la hija de Dios debe saber que de Dios no puede huir uno, se puede ir para Marte y allá vive Él también. Entonces, estando ahí, se levanta una gran tempestad. Dios levantó una gran tempestad con solo soplar. Y entonces los marineros lo tiran al mar y el pez se lo traga, y ahí es donde Jonás, empiezan por J. Jonás dice: aquí no hay de otra, con él no se puede pelear, lo voy a llamar. Y marca: clama a mí y yo te responderé. Y dice: Dios, sálvame. Y lo sacó y redireccionó el pez. Entonces, cuando el pez vomita, diga conmigo, vomitó, porque literalmente lo vomitó, porque a un creyente como Jonás no se lo traga nadie, ¿sí? ¡Pam! Y lo tira ahí en una playa, y claro, cuando se quita todas esas cosas del pez, abre y lee ahí: Nínive. Y se baja, dice: listo, Dios, tranquilo, yo estoy arrodillado por fuera, pero estoy de pie por dentro, sigo protestando. Y fue y les predicó: vea que si no se van a arrepentir, así como predica un predicador que conoce el lago de fuego y azufre. Y así, hay un lago de fuego y azufre que lo está esperando. Y preciso, lo que menos esperó Jonás era que le pararan bolas. Y dice que el rey escuchó que Jonás estaba predicando eso, y el rey, que era pagano, dice: ¿cómo? ¿Que nos vamos a qué? No, ya mismo, ¿qué hacen ellos cuando ayunan? Ah, sí, entonces va a poner a ayunar desde los más pequeños seres humanos hasta los más grandes, y póngame a ayunar también el ganado y las gallinas y las vacas, todo el pueblo empezó a ayunar, incluidos los animales. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Pero como Jonás estaba ¿qué? Bravo, se sentó en las afueras de la ciudad y empezó a ver si Dios iba a salvar o iba a destruir. Porque el que me envió conmigo ¿qué? Está. Entonces, yo ya no soy ese creyente que me siento solo o sola, porque a veces uno tiene unas compañías que en vez de llevarlo a Dios lo alejan, así sea el marido, así sea la mujer.
Y dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Y qué? ¿No me ha qué? No me ha dejado solo. ¿Quién? El Padre. Anhela su compañía. Ahora, Dios, a Dios le gusta pasar tiempo con la gente, pero no con toda la gente. Pero no con toda la gente. ¿Sabe con qué gente le gusta a Dios pasar tiempo? Con esta. Porque yo hago de vez en cuando lo que a Él ¿qué? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Siempre lo que a Él ¿qué? Lo que a quién le agradaba. Al Padre, siempre, siempre, siempre. Aún ante la misma cruz. Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que la tuya. Y estando en la cruz del Calvario, mi buen Señor Jesús, en esa incomodidad, porque es que ahora lo hemos convertido en un acto social, en un acto religioso, en la cruz, con cuadritos y todo lo ponen en la cruz así, y no es así. Estaba clavado, estaba desnudo, le habían horadado los pies, le habían traspasado las muñecas, le habían colocado la corona de espinas, le habían azotado los romanos y los mismos religiosos judíos la noche anterior, le habían arrancado la barba. La posición era muy incómoda, demasiado incómoda. Pero el Señor Jesús estaba en mejor posición que Jonás, porque mientras Jonás iba en el barco aquel huyendo, el Señor Jesús estaba en la cruz obedeciendo. ¿Están aquí mis amigos? Y es mejor obedecer que huir, porque al que huye tarde o temprano termina obedeciendo. Pero el que obedece desde el principio, ¿Dios qué? Siempre va a estar con él. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le ¿qué? Lo que le agrada. Así que si llegan a momentos de soledad, que usted dice, me siento como sola, hablemos pues de ese don del sentir, que no sé dónde está, pero ahí lo hemos inventado. Empiece más bien, estaré haciendo lo que Dios quiere, porque si estuviera haciendo lo que Dios quiere, así sea en esta cruz, en esta incomodidad, en este sufrimiento, aquí estaría. De hecho, el reclamo que el Señor hace es, Padre mío, cuando todo el pecado de la humanidad se sienta sobre Él dice, Padre mío, ¿por qué me has qué? Lo que le está diciendo es, si estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me abandonaste? ¿Cierto? Bueno, cosas que explicaremos después. No, están en Hebreos. En Hebreos sabemos por qué lo abandonó, pero entonces usted debe juiciosamente escucharse los 48 capítulos que hablamos de Hebreos los martes, y ya están montados en YouTube. Usted no tiene nada que hacer nada, como si fuera un curso por Hipnopedia. Usted llega a la casa, no escuche más, ¿por qué me abandonaste? No ponga Hebreos capítulo 1. Después de haber hablado Dios por los profetas, ha decidido hablar por su hijo, y así se va hasta el capítulo 13. Ay Dios, vamos a estar en pie, vamos a orar, dejemos ahí. ¿Quién creyera que con esta predicación como tan medio atravesada, que muchos predicadores hoy en día no harían, porque no tiene palabras indicadoras, no tiene estudio bíblico del término, no tiene introducción, no tiene llamado al altar, ¿sí? Porque a propósito de lo del llamado al altar es un invento humano, en la palabra de Dios no está. Cuando citan Romanos, cuando dice que el que confiesa con su boca, no se estaba refiriendo a eso. Para eso puede escucharse Romanos, que también está en YouTube, y cuando llegue allá ese capítulo 9, 10 y 11 de Romanos va a encontrar que era lo que el Señor Jesús quería decir. Es muy bonito cuando la gente viene al altar y todo, pero el Señor no lo usaba. Mire, porque yo hago siempre lo que a Él ¿qué? Lo que a Él ¿qué? Le agrada. Y mire, hablando Él estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en Él, porque lo que a la persona la trae a Dios es la palabra misma, pero la palabra de la cruz, la del Jesús levantado, al que la gente puede mirar y mirar a la cruz del Gólgota. Y en la cruz del Gólgota yo puedo, mire qué lindo esto, fue hace 2000 años, pero la fe me sirve para voltearme hacia 2000 años atrás y decir, yo creo. Cuando el Señor Jesús dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, dice, y cada vez que participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor ¿qué? Anunciamos para salvación hasta que Él ¿qué? Venga. ¿Y dónde está Él en este momento? En el tercer cielo. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, se cerró esa puerta. Por eso es que tenemos que predicar la cruz. Y al Señor, mejor, al Señor de la cruz. Porque mucha gente predica la cruz del Señor, pero no al Señor de la cruz. Hablando de estas cosas, ¿muchos qué? ¿Muchos qué? Creyeron en Él, se rindieron a Él
por la fe que la palabra misma del Señor Jesús llevaba. Bien, dejemos ahí que no tenemos ningún afán. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme que tú quieres que yo sea como tú. Y tú le obedecías al Padre en todo, y eso a Él le agradaba. De la misma forma, quiero ser agradable a ti y al Padre por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Ahora yo voy a orar. Señor, el hecho de que no hablemos de añadiduras no significa que tú no las puedas proveer, sino que reclamo en este momento tu palabra para tus hijos, porque tú dijiste que mientras buscáramos tu reino, las otras cosas nos serían añadidas. Aquí hay hermanos y hermanas, hay amigos y amigas que necesitan provisión material, de alimentos, de ropa, de vestido, de comida, de bebida. Necesitan cumplir sus obligaciones, necesitan cumplir ciertas cosas, Señor. Pero yo hoy, basado en tu palabra, te reclamo esa promesa para los que buscando el reino estén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.